¿Qué tal, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Comenzamos una nueva semana que nos coge, bueno, en la víspera con un temblor de una magnitud, digamos, relativa, ¿no? Bueno, estamos todos bien sanos y a la espera de comenzar la semana muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de diversos temas, desde la situación de la economía, el dólar, los créditos. También tenemos un programa súper interesante para hablar acerca de rentabilidades, cómo está rindiendo el dinero, cómo está rindiendo el sistema privado de pensiones, el fondo que administran las AFPs. También tenemos hoy día nuestro bloque de tecnología y mucho más. Pero vamos con los principales datos de la mañana. Bueno, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, habló acerca de las tasas de interés. Ha dicho que si el escenario internacional calmado empieza a empeorarse, lo que va a ocurrir es, la respuesta del BCR será bajar la tasa de interés, pero si hay una presión inflacionaria, más bien la puede subir. Bueno, eso es lo que usualmente hace el Banco Central de Reserva. También ha dicho que el costo del crédito en dólares debe mantenerse bajo hasta el 2013 y no espera ninguna variación hasta el 2014 o en todo caso quizás hasta el segundo semestre del 2013. Bueno, ha dicho también, ha hablado acerca de la dolarización, que está en un 45% más o menos, y eso es lo que le está preocupando. Claro, la dolarización siempre preocupa, por cierto. Otro dato, el gobierno se compromete con los agricultores, concretamente con los algodoneros, a relanzar el algodón tándem. Bueno, ¿qué ha hecho el Premier? Quien ha atendido a los agricultores, a los algodoneros, concretamente con varios miembros del gabinete, principalmente con el ministro de Agricultura. Bueno, ha planteado varios compromisos que involucran a la SUNAT, a Indecopi, al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior. Entre otras cosas, por ejemplo, en caso de la formalización, el uso de la factura electrónica para MIPES, ha hablado también acerca de compras dentro del programa Compras Mi Perú, para comprar, adquirir productos que tengan un componente de algodón tándem. También ha hablado acerca de que la Comisión de Fiscalización del Indecopi investigue de oficio contra importaciones de algodón, confecciones que están ingresando a precios dumping en sus países de origen, según se han manifestado. Bueno, son compromisos que hay que destacar. El otro tema es que hoy se estaría presentando en el Congreso de la República una ley de las MIPES. Esta ley de las MIPES, que en esencia, según ha dicho el presidente de la Comisión de Producción, estaría un tanto consensuada con el Ejecutivo, es decir, con el Ministro de la Producción, y parece que contaría en algunos aspectos con la luz verde del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, hasta aquí los principales datos de la mañana. Ahora sí vamos a saludar a Mario Guerrero, economista senior del Scotiabank, de la Gerencia de Estudios Económicos del Scotiabank. Hoy nos viene a hablar cómo estamos en nuestra economía, pero también qué está pasando con el dólar. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Florinda. Muchas gracias. Muy bien, bienvenido. Coméntenos un poco, porque lo que ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, entre otras cosas, es que el dólar está donde debería estar, y ha dicho que sí le preocupa la dolarización. Sí, mira, en general nuestra visión cambiaria es que el sol va a continuar este año 2012 nuevamente ganando terreno, como ha venido sucediendo en los últimos 10 años. Ciertamente no es sencillo, digamos, hacer una proyección del tipo de cambio, sobre todo en condiciones como las actuales, donde hay tanta volatilidad en los mercados, los países desarrollados atraviesan por una crisis donde las monedas referentes como el dólar y el euro tienen justamente tanta volatilidad. Sin embargo, en base a un análisis de la propia economía peruana, nosotros podemos tener una idea más o menos clara de cuál debe ser la dirección hacia dónde debe seguir yendo el sol. Y de acuerdo a cómo uno analiza la situación de la economía nacional, el sol debería seguir fortaleciéndose, es decir, deberíamos seguir viendo un tipo de cambio descendente durante el 2012. No en una trayectoria lineal, ciertamente, porque ya lo hemos visto en el pasado, usualmente hay hipos cambiarios, hay estos que básicamente no son por el lado local, sino por el lado internacional, por los acontecimientos en Europa, Estados Unidos, que generan tantos movimientos en los mercados cambiarios. Cuando pasa algo fuera, puede subir la bolsa o bajar la bolsa, y eso guarda relación con el mercado bursátil y el mercado cambiario en este caso. Sí, yo diría que los movimientos en los últimos tiempos se han exacerbado, son mucho más bruscos. ¿Por qué?
principalmente por la inmensa cantidad de liquidez que hay en el mundo, ¿no? La gran inyección de liquidez que ha hecho tanto Estados Unidos y Europa para mantener a flote sus sistemas financieros hace que en el momento en que cambia el humor de los inversionistas, los movimientos sean muy bruscos por la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Ahora, en el caso del sol, nosotros hemos visto que la posición, digamos, del Banco Central ha sido de acotar esas volatilidades, ¿no? Al margen de los fuertes movimientos que vemos en otras monedas, el sol sigue la misma dirección, pero siempre en menor grado, en menor intensidad, ¿no? Por ejemplo, en lo que va del año, las monedas, la mayoría de monedas comparables con la región, el peso chileno, el real brasilero, el peso colombiano, en promedio se han apreciado cerca de 7%. ¿No? Mientras que la apreciación del sol ha sido menor a 1%. O sea, por ponerles un ejemplo, ¿no? En este momento el tipo de cambio cotiza a niveles de 2,69. Si el sol se hubiera apreciado en una magnitud promedio de las monedas de la región, debería estar cotizando alrededor de 2,51. Hoy, imagínate. O sea, ¿Y por qué no ha ocurrido eso? Hay que explicarlo. ¿Por qué? La participación del Banco Central en el mercado evita justamente esas volatilidades, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, el aún elevado grado de dolarización, que preocupa porque evidentemente movimientos muy bruscos del tipo de cambio pueden afectar a las personas. Si el Banco Central hubiera intervenido, ¿el dólar hubiera caído hasta el 2,51, cree usted? En promedio debería haber seguido la tendencia de la región. En lo que va del año, las compras de dólares realizadas por el Banco Central han sido bastante significativas. ¿Qué tanto respecto al primer mes del año pasado? Por ejemplo, el promedio, el año pasado se compró mensualmente en promedio, porque había meses en que no se compraba, otros sí, entre 400 y 500 millones. Solo en enero se han hecho compras por 1.200 millones, casi el doble. Lo cual indica que está entrando una gran cantidad de dólares a la economía peruana también. Esa es la otra lectura, ¿verdad? Y el Banco Central tiene que hacer esas compras para evitar justamente esa excesiva volatilidad. ¿Y hacia dónde están yendo esos dólares que están entrando y cuáles son esos canales de ingresos? Los canales de ingresos son básicamente, hay una parte que es inversión de largo plazo. ¿Okay? Vemos mucha inversión extranjera, por ejemplo, en negocios retail, en centros comerciales. Pero mensualmente, ¿cuánto puede estar ingresando esta vez respecto al año pasado? Para que eso haya generado una mayor presión a la baja. Lo que sucede es que, digamos que en los 2 últimos meses se ha cargado la mayor cantidad de ingresos de dólares, ¿no? Uno ve los datos de diciembre y enero y por lo menos entre ambos hay más de 3.000 millones de dólares que han entrado y que han sido esterilizados a través de las compras del Banco Central, ¿no? Entonces, ahora, eso depende mucho también del humor del mercado, ¿no? Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, la situación era distinta porque había mucho ruido en torno al downgrade que le hicieron en Estados Unidos, a la recesión en Europa. Entonces, como que esos flujos fueron algo menores, pero después, cuando ya se observa nuevamente un apetito de riesgo y se ve que los flujos no solo entran a Perú, sino uno los ve entrando a todo en general los mercados emergentes. Entonces, ahí evidentemente se observa una mayor presión apreciatoria de las monedas. Ahora, también es cierto que algunos países han tomado medidas, ¿okay?, para evitar sobre todo el ingreso de capitales de corto plazo. Y en nuestro caso también, pero vamos a tomar medidas para encarecer. Entonces, los flujos que entran son más de mediano y largo plazo. No son de corto. No son tanto de corto, porque para los de corto plazo resulta muy caro ingresar a países como el Perú. Medidas que se tomaron no de ahora, sino desde hace 2 años, más o menos, del 2008 2009. Perfecto. Ahora, ustedes, he visto que su pronóstico es también de un dólar promedio y de un dólar de fin de periodo, menor al del cierre del año. Sí, nosotros estamos proyectando un tipo de cambio de 2,63 para fines de año. ¿Okay? Más allá del número, el mensaje... ¿Qué está detrás de eso? Exacto, el mensaje que queremos dar con esto es hacia la dirección hacia dónde va el tipo de cambio, ¿no? Como les comentaba, es muy complicado con tanta volatilidad cambiaria tener un número preciso, pero el número lo que busca es dar el mensaje de cuál va a ser la dirección. Entonces, una apreciación, un descenso del tipo de cambio a niveles de 2,63, más o menos guarda 2 mensajes. Uno, que vemos que el sol va a seguir siendo fuerte, ¿no? Y 2, que el ritmo de apreciación debería estar en promedio con el ritmo de los últimos años, ¿no? Como les decía, no va a ser una trayectoria lineal, es posible que veamos hipos en el transcurso del año, básicamente por razones externas, pero creemos que el año 2012 va a seguir siendo un año similar como en promedio ha evolucionado el tipo de cambio, es decir, descendiendo, ¿no? Un sol fortaleciéndose. Recordemos que todo este proceso no es nuevo, ¿no? Y más que causa es una consecuencia. Es una consecuencia de que el país está creciendo a tasas entre 5 y 6%, que es cercano al nivel potencial, consecuencia de la estabilidad
de la estabilidad macroeconómica, de los buenos resultados fiscales y externos, consecuencia de que somos un país con grado de inversión. Por lo tanto, tenemos ese atractivo para los capitales externos. Y consecuencia de que estamos más que bien mejorando nuestro riesgo cambiario. Si bien es cierto, hablábamos de la dolarización, que hoy en día está en 45%, a fines del 2007 estaba en 57%. O sea, es cierto, viene descendiendo, pero aún, a pesar de ese descenso, el grado de dolarización que tenemos actualmente genera un riesgo cambiario que es importante para la economía. Por eso obedece la participación del Banco Central. Y en ese sentido tengo entendido que el Banco Central busca que en un plazo de 5 o 6 años, un plazo mediano, ese grado de dolarización se reduzca de manera significativa. O sea, cuando, por ejemplo, la dolarización esté entre 5 y 10%, como lo está en Chile, por ejemplo, la gente no va a estar preocupada por el tipo de cambio. Sí, señor Guerrero, hacemos una pausa muy breve para retornar justamente para que nos cuente también qué está pasando con los créditos, si la gente está tomando más créditos en soles o en dólares. Volvemos tras la pausa.